podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. Estamos el día de hoy en una emisión más del podcast de Zona Psique. Y bueno, en esta emisión considero que es bastante especial porque pues nos salimos un poco del psicoanálisis y vamos a tratar temas complejos, pero que tienen que ver con la psicología en general. Vamos a hablar de Carlos Gustav Jung y lo que es su teoría de la psicología analítica, que también es nombrada de otras formas, porque aquí hay una confusión luego entre los profesionales. También se le conoce como a la psicología profunda, ¿no? Entonces, bueno, Carlos Gustav Jung, como todos sabemos, pues nació en Suiza, el cual participó, dentro de la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud, pero en este desarrollo mismo pues tienen algunas diferencias en sus postulados teóricos, más que nada, ¿no? Estas diferencias pues radican, como ya lo comentábamos fuera de cuadro, pues en la cosmovisión de lo que es la psique humana, ¿no? Él es médico psiquiatra y psicólogo, así como ensayista suizo. Y pues comenzó haciendo psicoanálisis, como ya les comentaba, ¿no? Después él se separa de Sigmund Freud, de esta escuela psicoanalítica, y conforma lo que es la escuela de psicología analítica. También denominada como psicología de los complejos o psicología profunda, que ya les comentaba. Y bueno, Carlos Jung aborda lo teórico y lo clínico de una forma diferente al psicoanálisis, de una forma conecta funcionalmente la estructura de la psique y lo que resulta de esta psique con manifestaciones culturales. De esto también él empezó a analizar sus sueños, como en el caso de Sigmund Freud, casi desde niño, ¿no? Hay un sueño muy particular, el cual voy a profundizar posteriormente, que tuvo Jung, el cual le da como la pauta a empezar su teoría. Pero para esto, pues nos va a hacer compañía también aquí en colaboración la maestra Verónica Ordiñana. Hola, ¿cómo estás, Vero? Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, ¿no? En otra cápsula más, ¿no? En esta emisión más. Saludos a todos los que nos ven, los que nos siguen, Saludos. ¿no? Los que nos apoyan en estos espacios, ¿no? Y pues, ya lo dijiste, una colaboración más, y en este caso pues vamos a hablar de Jung, ¿no? Tras bambalinas, bueno, decías, ¿no? Que causa un poco de shock a los psicoanalistas, ¿no? Yo dije que era, bueno, finalmente no estoy muy empapada, ¿no? De los postulados junguianos, pero finalmente creo que es como lectura de cultura universal, ¿no? Finalmente para discernir, ¿no? O para encontrar cuáles son estas vicisitudes que hacen justamente la ruptura de Freud con Jung, ¿no? Y sobre todo claro, en esta controversia de si eso no es psicoanálisis. Pues bueno, por eso como la intención de este programa, ¿no? De esta cápsula, para ir abordando de manera general, ¿no? Porque sí requiere como una lectura rigurosa también los postulados junguianos, ¿no? Aunque claro, se pueda leer como al vapor, ¿no? O sea, sí me parece que trata de entretejer, ¿no? Para mí es una cosmovisión de la condición humana, finalmente, como una de las cuestiones que hace Jung diferente a Freud, ¿no? Pero bueno, entrelaza como muchos postulados, los arquetipos sobre todo, con otras lecturas que no son nada simples, ¿no? O sea, tiene corrientes o diferencias de Kant, ¿no? Schopenhauer o incluso Platón, entonces no son cosas tan fácilmente masticables, entonces sí requiere también una lectura de rigurosa y de respeto para poder adentrar, claro, ¿no? Hacer una crítica. Requiere de lecturas de otras áreas, ¿no? Y obviamente, pues propiamente no es psicoanálisis, porque él se sale de esta corriente y él, de cierta forma, mezcla antropología, alquimia, interpretación de los sueños, que eso sí tiene que ver con psicoanálisis, arte, mitología y sobre todo aquí mezcla de religión, ¿no?
precisamente con los arquetipos, pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Dijéramos que Jung pues no fue el primero en analizar los sueños, como ya sabemos, ¿no? Pero sí esto del análisis de sus propios sueños fue parte de que él creara esta teoría de la psicología analítica, ¿no? Sus obras o sus libros pues son grandes, son largos, ¿no? Bueno, también cabe destacar, pues si abordamos su biografía pues es muy larga, ¿no? Pero pues sí vamos a decir prácticamente que el abuelo paterno de Carlos Gustav Jung también se llamaba igual y tiene mucho que ver pues con su desarrollo, ¿no? Con su personalidad. Eh, el abuelo fue médico exiliado y de medicina, ¿no? Donde enseñó anatomía y medicina interna. Entonces, bueno, todo esto generó también mucho interés en Jung. Y pues dijéramos bueno, Carlos Gustav Jung se separa precisamente del psicoanálisis por la estructura, en cómo se aborda, ¿no? La estructura psíquica. Cabe destacar que, pues para Freud está compuesta por consciente, preconsciente e inconsciente en el primer tópico, ¿no? Y para Carlos Jung existe algo que está a un nivel consciente, pero que hace referencia a dos inconscientes, el personal y el inconsciente colectivo. De esta forma, Jung ve un panorama más generalizado y se sale un poco del individuo, por así decirlo, para ver un poco más a las masas, a los pueblos. Entonces, esta es como la diferencia principal. Y otra, cabe destacar que pues para Jung no todo era referido al comportamiento sexual, ¿no? Que ahí ya devienen todas estas cuestiones arquetípicas, que pues para empezar Jung decía que la personalidad era una máscara, ¿no? Y este símbolo de la máscara también lo denominó como una parte arquetípica que todas las sociedades tienen, ¿no? Y todas las culturas han representado de alguna u otra forma. Entonces, ¿cómo ves esta parte? Veo. Claro, o sea, tuvo como mucha influencia. Digo que es una cosmovisión finalmente y es una de las rupturas que hacen ahora la separación entre Freud. De cómo van leyendo, ¿no? Comprendiendo la condición humana. Este, mencionabas, no tuvo muchas influencias y parecía que él se adentra poco a poco al misticismo, ¿no? Como esta parte Exacto. también un poco nosológica, ¿no? Y como esta situación psicológica que tiene que ver con lo paranormal incluso, ¿no? Y Así eso es un es. poco las influencias más familiares, como bien lo dice. Porque también se señala que, si bien no me recuerdo, el abuelo materno era filólogo también. Ujú. Y y bueno, había como, no me acuerdo si el paterno o este materno posteriormente se convierte en pastor, ¿no? Claro. Entonces ahí la influencia religiosa también estuvo muy presente en Jung y se señalan como ciertas causalidades que predestinaron a Jung a realizar este tipo de estudios, ¿no? Y sobre todo dirigirse a lo paranormal, ¿no? Porque también hablaba ahí en su biografía de que existieron como ciertos eventos que no tenían explicación, Ujú. ¿no? Exacto. Sí, sí. Y se presume que era como esta eh, una psíquica, ¿no? Una medium, porque bueno, hablemos también de épocas, ¿no? Y en la época se Sí. acostumbraban mucho los mediums, ¿no? Y entonces decía que tenía pareciera como un don en donde algunos muertos querían contactarse, hacer contacto con John, ¿no? Entonces dedica una tesis a esto, ¿no? De hecho, se llama su tesis doctoral acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con estas cuestiones paranormales que también le llamó la atención. Y creo que desde ahí los sueños los vio como esta cuestión simbólica, con el peso simbólico que Freud les imprime, ¿no? Pero desde, como tú lo dices, una cuestión arquetípica, ¿no? Como una representación de Así es. imagen que predestina. Así como esta visión clásica griega de los oráculos, ¿no? Ujú. Como estas imágenes que en su interpretación acuden a un destino. Esta era como una de las diferencias, porque Freud finalmente en la interpretación de los sueños, y por ahí
hacer un desfase porque no es como tal en la traducción e interpretación, ¿no? Siempre dice que es como una es un lenguaje el sueño, ¿no? Sí, Diferente a yo. Lo así ve es. como manifestaciones simbólicas con este peso cultural. Esa es como una de las distinciones que van a hacer entre uno y el otro, ¿no? Eh, y hay que tener mucho cuidado porque si no caemos con esta visión iba a decir incluso metafísica porque está relacionado con la concepción que tenía Freud de la metapsicología Ajá. y cómo es que va llegando al psicoanálisis, ¿no? Que de alguna manera no es que no carezca de una rigurosidad de este método de investigación, pero tampoco contempla como todos los requisitos que componen el procedimiento Claro, científico, ¿no? y eso Por lo una sabía. epistemología que se configura un conocimiento del saber, entonces yo en esa parte también como le apuesta a esto, ¿no? A lo paranormal, como este estado metafísico, como esta cuestión alquímica, con esta cuestión mística, ¿no? De que finalmente, al igual que Freud, dirigen un pensamiento, un sistema de pensamiento, ¿no? Ujú. Que conjunta una serie de fundamentos y postulados que lo hacen a presentar un método de investigación, ¿no? Claro, Después se verá como que finalmente este método se conforma como dispositivo analítico, ¿no? Y bueno, a lo que ahora conocemos. así es. Eh, el análisis, ¿no? Tratamiento del síntoma, de la palabra, ¿no? Etcétera. Claro, y bien dices, bueno, la parapsicología, ¿no? Actualmente ha habido, bueno, la mayoría de la gente entiende como parapsicología todo lo que llegan a ver en redes sociales, en canales muy banales de YouTube, etcétera. Pero estamos de acuerdo que la parapsicología es parte o es una rama de la psicología, ¿no? Que hay postulados realmente bien realizados sobre esto. Pero bueno, volviendo un poquito al arquetipo que mencionabas, el arquetipo, la palabra viene del griego arge, que significa fuente, o principio u origen, ¿no? Entonces son como Mm, impresiones o modelos representativos en imágenes que se representan o que se repiten en todas las sociedades. Eso es como un sello que tiene la mente inconsciente colectiva, por así decirlo, ¿no? Y bueno, bien dices, bueno, también tiene que ver un poco con la filosofía de Platón, donde él expresaba estas cuestiones que existen como eternamente, en cuestiones, él lo representaba como algo divino, y también es curioso lo que mencionabas, ¿no? La religión tuvo que ver un poco en su infancia, pero ya como psicólogo o psicoanalista no lo marcó realmente la religión, sino fue el estudio de la religión. Voy a mencionar una claro, el parte, aspecto teológico, ¿no? O sí, sea, eso era como señora, porque finalmente su abuelo era filólogo. exacto, ¿No? Y es para un poco el ser fiel, ¿no? A reproducir o a hacer como un los textos antiguos, justamente, o sí, sea, utilizando o respetando la lengua materna, o sea, traducirlos de una manera lo más fiel posible, ¿no? Ayudado justamente de esta narrativa colectiva también. claro. Dicho de otra forma, bueno, Carlos Jung no creía en un dios, ¿no? Él creía más que nada en las experiencias, dijéramos, de alguna Divina. forma divinas, ¿no? Voy a mencionar un fragmento de, de Carlos Gustav Jung. Dice, la religión teológica no podía servirme para nada, pues no correspondía a mi experiencia de Dios. Sin esperanza de saber, exigía creer. Esto lo había intentado mi padre con grandes dificultades y había fracasado en ello. Mal podía mi padre defenderse contra el ridículo materialismo del psiquiatra, ¿no? Esto era también algo que debía creerse exactamente como la teología. Yo estaba más seguro de que ambas les faltaba tanto la crítica del conocimiento como la experiencia, ¿no? Ese es un fragmento de recuerdos, sueños y pensamientos, que es dijéramos como que de ahí parte un poquito el cómo empieza él a analizar estas estructuras, ¿no? Claro, por ejemplo, a mí me parece que son que son cuestiones de la vida,
más que de la genealogía, lo que pone como las ciertas pautas y te encaminan a un destino, Ujú. ¿no? Claro. Como a cumplir el destino que cada uno vino a cumplir en este mundo, ¿no? Distinto Así es. a Freud, ¿no? Toda la explanación que hace de esta cuestión genealógica, ¿no? Y que finalmente pues, nos va constituyendo, no es que nos determine, ¿no? Pero condiciona, pues, ¿no? Varios aspectos de nuestra, digo, Ujú. estructura en cuanto hablamos de Jung, ¿no? Pero este funcionamiento psíquico Ujú. que Freud va a ir desarrollando de poco a poco y va dando cuenta de ello, Así es. justamente de ello. Sí, que ese aspecto es bastante interesante. También comentar que, pues, era fanático de las lecturas de Goethe, ¿no? O Goethe, no sé cómo se pronuncia, pero también un libro que marcó mucho su pensamiento, pues, fue Así habló Zaratustra, ¿no? Este, son, Denis, o son, sea, son como que tendencias en curiosamente su tienen como pensamiento. mucha confluencia, ¿no? Ujú. Freud y demás, no sé de que si Freud leyó a Nietzsche, no, pero bueno, hay Ujú. como mucha convergencia en ambos, hasta pareciera como el hijo directo de Freud, Sí, ¿no? Curiosamente. sí, 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 exacto. Pero, bueno, finalmente Jung apostaba a otra visión, ¿no? O sea, tenía, Así es. digamos, no desacredita el psicoanálisis Freud, sí, porque dirá, eso que haces no es lo que yo estoy buscando, y tiene razón. Sí, Lo que exacto. desarrolla Jung no, hasta cierto punto no tiene nada que ver con lo que Freud estaba desarrollando respecto al psicoanálisis. Así es, se separan por esas diferencias, ¿no? Bueno, también es importante recalcar que, bueno, como ya lo mencionaba, el arquetipo es un modelo, estructura, ¿no? Que se repite. Y bueno, estas estructuras él también las contempla o las llega a visualizar en los sueños, ¿no? En las máscaras, como ya había dicho, en los festivales populares de los pueblos, que son representativos de estas cosmovisiones, como dices, ¿no? Voy a mencionar ahorita un breve los arquetipos más comunes, ¿no? Pero pues dentro de ellos el más importante pues es el de la sombra, el del héroe. El de la sombra, incluso Carlos Jung determina que el ejemplo más claro de este arquetipo que se representa en lo colectivo está expuesto en Adolf Hitler con los nazis, ¿no? Entonces fue un ejemplo que él denotó en su época y que pues bueno, ya sabemos toda la historia de los nazis, ¿no? Todo el holocausto y lo que llegaron a causar. Entonces, digamos, los arquetipos son estas representaciones que se representan en lo colectivo, ¿no? Ajá, pero ahora que son representaciones primitivas, justamente alude al mito, ¿no? Por eso la Claro. relación con la teología, el alquimia y demás. Pero también hace lectura acerca de la cultura, ¿no? Y de algunas componentes primordiales. Y en un momento se llaman imágenes primordiales justamente Exacto. por la acepción que dices, ¿no? Uh-huh. De Arche, que significa origen, y la otra parte que se compone de tipo, ¿no? Del vocablo tipo, que Uh-huh. significa plasmación, acuñado de monedas, ¿no? Como esta impresión, que Así es. finalmente Freud lo dice como la plasma, ¿no? Las representaciones, más. Uh-huh. Pero aquí lo va a manejar como más, darle más peso a estas representaciones, ¿no? A estas imágenes originarias, por decirlo así, que dan justamente esta cosmovisión y como este condicionamiento Uh-huh. a establecer, que han establecido las culturas y justo la colectividad, Así es. como partimos de, ajá, o sea, de ciertos simbolismos para darle como sentido Y que todos a la entendemos, ¿no? De existencia. alguna forma. Claro, y al decir estructuras psíquicas, sabes que lo está relacionando justamente con la estructura, ¿no? Con Lacan, que tiene que ver con el lenguaje. Y eso lo estaba asociando un poco, ya que remonta a Platón y demás. Estaba leyendo Parmenides, por ejemplo, estoy leyendo Parmenides de Tácito, y justamente hablan
los inicios, por decirlo así, del lenguaje, ¿no? O se preguntan justamente cómo se origina el lenguaje. Obviamente, desde una visión filosófica estamos partiendo de que no es una visión filogenética del lenguaje, ¿no? Es evolutiva. Entonces, Claro, está como bastante interesante porque parte de qué es hablado, ¿no? O sea, partimos de no hay una cuestión onomatopéyica en cuanto al aprendizaje de la producción del lenguaje, pero sí es a lenguajear, ¿no? Que es a partir de la narrativa y de que el lenguaje funciona como una cadena de significantes, ¿no? Que nos apropiamos, nos acompañamos ¿no? Nos impregnamos del lenguaje, sí. ¿no? Entonces Y es que una si visión no es. bastante. Yo creo que estas figuras sí que cagaban. Yo creo que tenía como esa idea o iba por eso, ¿no? Pero la amarra más como esta cuestión simbólica o le da más peso a las imágenes, no como, no lo ve como una imagen acústica, ¿vieras? Ajá, exacto. ¿No? O sea, distinto Freud que va a hacer la representación cosa, la representación palabra, y bueno, hay que irse deteniendo para tener como el hilo conductor de, porque parte de las funciones, ¿no? Y de la función dirá que es una representante de representación, o sea, son como muchas cosas Claro, que es donde podemos encontrar las distinciones entre unos postulados y los otros, ¿no? Y por qué John llega como a estas cuestiones donde parecieran lo mismo, pero no es igual, ¿no? O sea, exacto. sí, John creo que me parece que le da mucho más peso a estas imágenes como primordiales en cuanto a origen, ¿no? Como ese uh, fuerza, ¿no? Impulsora que da como sentido Claro, la imagen es a muy importante en su teoría, ¿no? Que recordando un poquito en su libro Realidad del Alma, Jung hace una propuesta que en el mundo, propone que en el mundo primitivo todos los hombres poseían una especie de alma colectiva, ¿no? Y de ahí, con el pasar del tiempo, los años y demás, surge el pensamiento y una conciencia individual, que esto ayuda a la formación de cada cultura, ¿no? Pero dice que todos en algún momento pues compartimos un alma común, colectiva, ¿no? Que de ahí viene precisamente el término arquetipo, ¿no? O el cómo lo claro, utilizan. porque parte de esto, de la Ajá, idea y la forma, claro, que es justamente cómo va la vida, como digamos, se forma el lenguaje, ¿no? Y el pensamiento, las ideas. Y cómo esto va a conformar después, posteriormente, con Descartes, ¿no? O Descartes, este sistema, ¿no? Del razonamiento, o el racionalismo, ¿no? uh-huh, Eh, digamos, elegir el pensamiento científico, ¿no? Que va justamente a reinar, ¿no? Hasta nuestros tiempos. Digamos que todo aquello que no, o aquellos fenómenos que no puedan ser verificados mediante este método, pues uh-huh, son desechados en automático, ¿no? exacto. Sí, y bueno, también le llama mucho la atención a él los arquetipos que existen en la Edad Media. Y empieza como a estudiar bueno, lo que era usado por los escolásticos, ¿no? En aquel entonces, que era algo a un sentido más acercado al sentido platónico, pero dijéramos, él empieza a estudiar esas partes como de la Edad Media, pues donde representaban símbolos, ¿no? Si tú recuerdas, por ejemplo, Uh-huh. se representaban incluso los símbolos en escudos, ¿no? O heráldicas de los apellidos. Y esto tiene mucho que ver también, o lo analiza, lo compara con los arquetipos más en la modernidad, ¿no? Que en esencia no han cambiado mucho, ¿no? Pues, híjole, no sé, es que con las nuevas corrientes de las nuevas propuestas, no sé si estamos más mejor o más peor, ¿no? Porque Sí. pareciera justamente que falta rigurosidad, ¿no? O sea, Actualmente, falta, sí, porque parecieran como hechas al vapor, ¿no? O sea, sí. ¿Te refieres me al parece que coaching? algunas, no va a ser coaching, ¿no? Por ahí de repente hay propuestas, ¿no? Que he escuchado que trabajan, eh, eh, ¿cómo le llaman? Lo holístico.
Ajá, por Sí, ejemplo, así. que hay que tener mucho cuidado con lo holístico actualmente, ¿no? Hay muchas corrientes que dicen Reiki, holístico, arquetipos, y a veces no tienen el fundamento teórico. A ciencia cierta, psicología o terapia junguiana únicamente existe como, ¿cómo te diré? Creíblemente en Europa, ¿no? En América casi no es muy común. Entonces muchas veces se dejan llevar por estas cuestiones, ¿no? Porque inclusive Carlos Jung analizó el tarot de forma arquetípica, ¿no? Entonces como que de ahí toman mucha tela, muchos, híjole, ¿cómo decirles, no? Pseudo Es psicólogos. como muy Jodorowsky, ¿no? O Sí, sea, pero bueno, Jodorowsky es como muy controversial y que a algunos les gustará y a otros no. Pero me parece que tienen un poquito más de tipo rigurosidad Jodorowsky, ¿no? sus métodos, ¿no? Ajá. Tipo, psicomagia, ¿no? Es que él hace la psicomagia, ¿no? Y otros la emplean. Claro. Entonces digo, lo vomitan, no, lo dijeron. Que cada quien Pero, está en su derecho de creer en lo que quieran, ¿no? Pero ya cuando hay un centro de atención psicológica que ofrece o que cobra ya por estos servicios y atrapa a mucha gente con cuestiones muy simbólicas, mágicas, que tienen que ver con terapia, ya es como que ya no cuadra algo ahí, ¿no? por eso te decía que hay que tener como mucho cuidado, Sí, porque si no caemos en exacto. estas eh, Porque sí existe la terapia junguiana, propuestas ¿no? o Ujú. ajá, estas propuestas o estas recursos de la misma gente puede tener a su alcance de ir a comprarte el libro de interpretación de los sueños, ¿no? Y como pues es una imagen primordial, Exacto, las culturas, ¿no? Etcétera, etcétera, pues si tú sueñas con víbora, tu sueño significa inmediatamente esto, exacto. ¿no? Que en automático, ¿no? Es claro, ¿no? Y entonces, de eso no se trata interpretar los sueños, pues te decía que Exacto. la tradición incluso está errónea, ¿no? Finalmente, lo que implica cada imagen, ¿no? El peso significativo que tiene para cada sujeto en su lectura, Ujú. en su narrativa. Claro. ¿Te acuerdas que ¿No? en algún momento hicimos, bueno, un podcast sobre el agua o soñar con agua? Bueno, uno de los elementos que Carlos Jung estudió en el inconsciente colectivo es el agua, ¿no? Y es muy representativo en su teoría de la psique humana, ¿no? Entonces, cabe resaltar este elemento como algo que él estudió mucho en el inconsciente, ¿no? Les comentaba que también hubo un sueño en el cual tuvo en su adolescencia que le impactó y del cual también comenzó a interesarse por estas imágenes, ¿no? O por las cuestiones inconscientes. El sueño, él ve una alfombra, al final de la alfombra, presidiendo la estancia, un impresionante trono real de un tamaño grande, sobre el cual reposaba una criatura extraña, que era un monstruo con forma de árbol. Eh, este árbol tenía una consistencia como de piel humana, y sin un rostro, solamente tenía un ojo en la parte del medio superior del tronco. La criatura permanecía inmóvil y ni siquiera daba muestras de reaccionar ante su presencia, y sin embargo Jung tenía una sensación de que en cualquier momento podía ponerse, no sé, podía ponerse a atraparlo, ¿no? Entonces tenía como esa paranoia en el sueño, y en ese momento escucha a su madre que gritaba desde la entrada de la fosa, que gritaba, míralo, es el comedor de hombres, ¿no? En ese momento pues le dio un terror gigante, Carlos Jung se despierta y pues muchos años después ofrece una interpretación de este sueño ya con toda su teoría, que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo ves? Este tipo Sí, de... pues, o sea, claro, o sea, no demerito el trabajo de eso finalmente, ¿no? O sea, chutarse 2 años para hacer una tesis doctoral, o sea, Sí, o bueno, sí, o sea, habla de que hay una rigurosidad, pues, de investigación, ¿no? No está hecha al vapor y sí, no creo que exacto. en este época existe el copy-paste, ¿no? O sea, o te ponías a leer o te ponías a leer, pues, Sí, pues antes no había eso, ¿no? Ahora ya hasta una inteligencia ¿no? Y, artificial te hace una tesis, ¿no? pues, sí, el plagio está de moda ahora.
Eso está cañón, ¿eh? Pero bueno, así las cosas, ¿no? O sea, hay que leerlo con pinchitas, ¿no? Porque también creo que demuestra cuestiones de la transferencia, ¿no? O sea, dentro Sí, eso es cierto. de los tabloides, ¿no? Como se manejan ahora en la publicidad, en aquel momento pues, fue la relación que estableció eh, con déjame, la busco porque siempre se me hace con eh, 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 Bueno, en el que la encuentras, yo puedo comentar, bueno, lo que él encontró después de mucho tiempo, de este análisis de ese sueño. Él interpreta que este sueño está basado en un simbolismo fálico del dios subterráneo, ¿no? Así lo determina él, y que cubre de cierta forma un misterio que supone la experiencia desagradable, ¿no? Considera que este sueño fue un inicio en el mundo de los misterios que estudió después, ¿no? El estudio de la religión y de los símbolos, y así como tú mencionabas del funcionamiento de lo que más adelante sería llamado por los psicoanalistas el inconsciente, ¿no? O lo inconsciente. claro, sí, o sea, habría que tener tiempo para ir como paso por paso y seguir como haciendo las discusiones entre uno y otro, ¿no? Sabina Stirling, Uh-huh. y aparte fue las pioneras en psicoanálisis, ¿no? Que Claro. se convirtió posteriormente en discípula de Freud y contribuyó, hizo muchas contribuciones a, a ciertos textos que fue desarrollando, ¿no? O sea, sí la menciona en algún momento Freud en uno de los escritos que realiza, ahora no tengo como muy fresca la información, que cito particularmente hace referencia a Sabina, ¿no? Contribuye, o sea, eh, no, sobresale este nombre no solo por las contribuciones que hace Freud, sino porque establece una relación con Jung, ¿no? En el psiquiátrico donde estaba trabajando Jung, pues conoce a esta mujer, ¿no? Hay como cierta historia clínica, ¿no? Una cuestión de histeria y paulatinamente su tratamiento establece una relación amorosa, ¿no? Claro. Y entonces ahí da cuenta también un poco de esta cuestión que habla Jung acerca de los efectos de la transferencia, pero sí utiliza esta condición de la contratransferencia, cuando el analista cede a sus deseos y cede a la demanda del paciente. Exacto. Pues también me parece muy interesante cómo desde ahí, más allá de hacerlo como el tabloide de la nota roja, ¿no? Pero también cómo se suscita esta relación. Exacto. Sí, es algo interesante, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una breve pausa, pero pues de regreso vamos a hablar de algunos arquetipos los más importantes, propiamente un poco de la parapsicología y de su libro rojo, ¿no? Que también es como el libro que dio auge a toda esta investigación posterior a la muerte de Carlos Jung, ¿vale? Entonces regresamos. Perfectísimo, a la vuelta estamos. No sé por qué siempre se queda en lo más emocionante con la pausa, ¿no? Uh-huh. Sí, siempre es como el llegar al clímax de la situación. Pero bueno, digamos, para que pueda ir a dormir a mi otro pata, porque no se está tranquila si no es su mamá. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues ya hablamos un poquito de que Jung y Freud, pues, fueron maestro y alumno, ¿no? Y en esta Uh-huh. convención que tuvieron, pues, hubo intercambio de varias cartas, ¿no? Hasta que, pues, le invita a su escuela y comienzan en el desarrollo con esas discrepancias con el pensamiento jungiano, ¿no? Y sobre todo con la llamada teoría psicosexual, que es lo que a Carlos Jung le salta un poquito en su teoría. En conjunto también recordando a Eric Erikson, ¿no? Que tampoco le agradó esa parte de la teoría sexual. Y bueno, en estas discrepancias, Carlos Jung le añade como el factor cultural en la educación y desplaza de esta forma un poco lo que son ciertamente los impulsos sexuales, ¿no? O las pulsiones, por así decirlo.
Bueno, también cabe destacar que el inconsciente, de acuerdo a Jung, es muy diferente al inconsciente expuesto por Freud, ¿no? Yo creía como de alguna forma, como si fuera la naturaleza de lo inconsciente que portamos, ¿no? Como humanidad. Y Freud, de acuerdo a él, Freud estaba incompleto porque no le añadía el importante factor cultural, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión? Claro, ¿no? Finalmente entra en la disputa, ¿no? Y dirá yo, mm, no estoy de acuerdo, ¿no? Y Ajá. creo que también es finalmente pues esta cuestión del saber, ¿no? Y como la construcción de todo este sistema de pensamiento tan diverso que tenemos, pues, ¿no? O sea, las diferentes corrientes, los diferentes postulados, y la manera de acercarse al saber, ¿no? Ujú. Y la verdad. Bueno, Exacto. finalmente sí parte de la filosofía iba en búsqueda de alguna manera de esta situación en tanto a la existencia, ¿no? Y preguntarse acerca del ser, y sobre Exacto. todo, bueno, de la condición humana que nos preguntamos, ¿no? El ser sí distinto a la filosofía, ¿no? Me parece que Alves también hace un cuestionamiento respecto al ser distinto de la visión filosófica, ¿no? En cuanto ontológica, ¿no? Eh, pero digamos, finalmente, ¿quién no? O sea, la psicología, ¿para qué va? ¿No? O sea, sí que en qué consiste, o por qué tanto analizar y estudiar esta parte, ¿no? Claro. Esto que nos cuestiona, ¿no? Finalmente porque es como el motor más allá de esta propuesta fisiológica, es decir, no solo somos órganos, Ujú. Exacto. y en eso, digamos, concluyen Freud y Jung, ¿no? O sea, no solamente somos órganos y no solamente funcionamos como un mecanismo que fisiológicamente opera, ¿no? Intervienen otros Otros factores, ¿no? Claro, que aquí sí, otros elementos, ¿no? así ¿No? es. Claro que aquí Pero, Jung, perdón. no, sigue, sí. Ajá, me ibas a decir Digo que eso. aquí Jung destaca como lo inconsciente colectivo lo traduce como una memoria colectiva que va más allá del individuo, ¿no? Del sujeto en cuestión y que pertenece a una masa, por así decirlo, ¿no? Así lo entiende Jung. Y esta memoria colectiva que tiene símbolos, ¿no? Entonces para Jung la mente no la puede estudiar sin esos símbolos, o así lo Claro, eso me entiende. diferencia. Freud es que no es que no hiciera una lectura antropológica, ¿no? De la condición humana, se lo hace, pero eh, se enfoca o se centra a dar cuenta de otros mecanismos o de otras formas en que opera la práctica, ¿no? Dar cuenta de Así es, ese funcionamiento sí social, ¿no? Pero en función del síntoma. Y Jung se atribuye mucho a función de la representación, ¿no? Del arquetipo y la imagen colectiva. así es. Como que en ese entendido Jung estudiaba más como en la cultura, la masa, el por qué somos como somos, de acuerdo a la interacción cultural, ¿no? Al otro, por así decirlo. Con Al la otro, naturaleza. a la Es naturaleza, decir, exacto. cómo se origina, ¿no? La cultura, ¿no? Las sociedades, la concepción humana partiendo del mito. Es Ujú. que Freud habla del mito, ¿no? O Sí, es que sea, ambos hablan del mito, ¿no? es que finalmente el origen de la cultura o Ujú. del sujeto está en el mito. Sí, Eso es cuestionado, ¿no? Pero es indiscutible, pues, en el exacto, origen que está, o sea, es una respuesta que aún no se responde. así es. O sea, digamos, hijo del ojo de Dios, o cómo se llama este átomo, ¿no? Desde la física que sí que creó todo el universo y demás, pero digamos, ¿cómo se crea esa energía? Pues, Ah, sí, bueno, que ¿cómo están podemos dar investigando cuenta la de partícula cómo de Dios, ¿no? la partícula de Dios, ¿no? O sea, sí, de ahí se origina todo esto. Pero ¿cómo se origina esa energía? Que es muy ¿No? interesante O sea, ¿cómo porque, dar cuenta de exacto, la ciencia o la física cuántica actualmente pues, se está acercando mucho a estas cuestiones que antes creíamos más simbólicas, más mágicas, ¿no? Por así decirlo.
las está aterrizando a un plano ya más comprobable, por así decirlo. Como la otra es que la percepción, ¿no? Tu percepción afecta a la realidad, que eso también es un postulado de la física cuántica, ¿no? Pero bueno, recordando ahorita los arquetipos principales que define Jung, es el inocente, el sabio, el héroe, la sombra, el fuera de la ley, el explorador, el mago, la persona corriente, el amante. Y hay un arquetipo el cual él mencionó, pero muy a medias porque pues murió antes de escribir sobre ello y él hablaba sobre el vampiro, ¿no? Que es muy interesante esa cuestión. Que el vampiro sí lo trata el psicoanálisis, ¿no? Sí, como la imagen, bueno, más bien no hay reflejo, ¿no? Ahí hay una, se me fue ahora, ¿no? O sea, voy a decir una burrada, pero mejor no, mejor me quedo en silencio, como dijera, más vale, un sabio sabe cuándo callar, ¿no? Entonces, sí, me voy a meter en camisas claras, ¿no? Pero sí hay una lectura respecto a la imagen y lo que tiene que ver con el vampiro, ¿no? Como, pero bueno, ahora no lo voy a nombrar porque se me De va. hecho hay una participación de Adriana Barona refiriendo a la figura del vampiro, el psicoanálisis, y viene aquí en Zona Psique. Ahí también por si gustan verla, ¿no? Porque pues no estamos inventándola. Bueno, aquí hay una cuestión también que separa lo biológico, ¿no? De lo simbólico, por así decirlo, en Carlos Jung. Y cabe destacar también hablar sobre lo que es el libro rojo de Jung. Este libro rojo, él determina que no se debe conocer hasta después de su muerte, porque pues él tenía miedo, o si sus precauciones eran de que la comunidad científica lo tachara como de bueno, pseudocientífico, chamanista y demás, ¿no? Esas cuestiones que después pues hubo mucho de eso, pero él como que dejó ese postulado de que no lo abrieran hasta después de su muerte, ¿no? Este libro rojo también se le conoce como el libro nuevo o Liber Novus, ¿no? Es un manuscrito que de un tamaño folio de 15:35 por 11:57 pulgadas, es grande, ¿no? El libro rojo pues permaneció inédito, como te comento, hasta su publicación en inglés en octubre de 2009. Entonces, dijéramos, es un libro que dejó bastante el pensamiento de Jung, pero de lo que no se atrevía a decir a lo mejor a la comunidad científica, ¿no? Aquí habla sobre todo también de cuestiones, sí ya más propias de la parapsicología. Habla incluso de fantasmas, ¿no? De apariciones y demás, porque él cuenta que en su cabaña en Suiza Ajá. tuvo varias experiencias con esto, ¿no? Con esto paranormal. Él veía, ciertamente lo describe, que veía procesiones pues de gente, ¿no? Como en estas procesiones religiosas, por así decirlo, pero eran espíritus, ¿no? Y bueno, este libro pues encierra esas cuestiones y también determina, por ejemplo, que los fantasmas son la energía psíquica, ¿no? Que predominó en el cuerpo, pero que se va desgastando con el tiempo y en algún momento desaparece. Este libro, digamos, pues por algo lo guardó también en secreto, porque pues no era algo que dijéramos que pudiese haber comprobado, ¿no? Habla de sus experiencias más propias con esos entes que sí determina él. Y también habla sobre los símbolos que te decía o los arquetipos que estudió en el tarot, ¿no? Pues es que justamente estaba como leyendo algunas cosas, ¿no? Que en la obra que hace de tipos psicológicos de 1920, ¿no? Que hace la aportación en la psicología, voy a hablar de cuatro funciones psicológicas, ¿no? Como la parte de, digamos, se presentan las diversificaciones, Sí. pero tiene que ver el pensamiento, el sentimiento, la sensación o la intuición. Y creo que él trataba de desarrollar bajo esta cosmovisión, la condición humana, ¿no? Pues más mismo.
desarrollando un método sensible, ¿no? Porque había Ujú. como también esa relación con la naturaleza. Y Exacto. entonces es como recordar los principios finalmente cómo surge el conocimiento, cómo lo conocemos desde ahora, ¿no? Ajá. Si no es a partir de las tecnologías, si no es a partir de esta sensibilidad, ¿no? De esta percepción, que paulatinamente, bueno, van a elegir a establecer una tecnología, ¿no? Como después con la llegada de Descartes, no ya entendemos que la pensamos que no es racional o no es, o todo todas estas hipótesis, estos supuestos, ¿no? O estos fenómenos, si no atraviesan por una lectura rigurosa en función de que sean comprobables, no tienen fundamento, ¿no? Y creo que, bueno, si hablamos de cuestiones parapsicológicas, pues no tiene cabida como digamos, existen, ¿no? Diferentes instrumentos que se han diseñado en función de dar cuenta de la existencia de aquello que no toda la gente puede percibir. Claro. Este, perdón, es que casi se escucha Como mal tu este audio. tono estar predispuesta. Creo que se ¿Te escucha un escucho poquito mal? mal. Sí. Si le giras un poquito ahí, yo creo que ya tiene como un A falso ver, contacto. Ajá, ahí, ahí está. ahí está. Sí, perfecto. No, o sea que son como más sensibles, ¿no? Este mundo de lo sensible, de lo perceptual, Ajá, ¿no? exacto. Y entonces amarra como más sentido, ¿no? Ujú. Eh, donde a partir de ahí volvemos de la simbología, de la interpretación que tiene este peso, como estas imágenes, estas representaciones a priori, nos dan justamente como un sentido de existencia del mundo, ¿no? Así es. Pero me parece que no todo también se puede explicar. Finalmente son propuestas Ujú, inacabadas. ujú. Y Exactamente. una lectura u otra Dejó mucho lectura de aquello que es pensamiento. posible, ¿no? Es incomprensible para la mente humana y sobre todo para la razón, que Exacto. no operan desde ahí. Que su origen no es desde ahí, ¿no? Sobre todo esa parte. Sí, pues tuvo su recelo, ¿no? De publicarlo en vida. Voy a leer un pequeño fragmento del libro rojo donde dice: los años, cuando perseguí las imágenes interiores, fue el momento más importante de mi vida. Todo lo demás se deriva de ello. Comenzó en aquel tiempo y los detalles posteriores apenas importan nada. Mi vida entera consistió en la elaboración de lo que había irrumpido progresivamente desde lo inconsciente e inundado como una corriente enigmática y amenazado con desbordarme. Esa fue la sustancia y el material para más de una sola vida, ¿no? Todo lo posterior fue meramente clasificación externa, la elaboración científica y la integración en la vida. Pero el inicio luminoso que contenía todo fue en ese entonces. Bueno, así lo escribe, lo transcribe él, ¿no? Claro, o sea, tiene un pensamiento bastante profundo, ¿no? Y muy existencialista, me parece, Exacto, ¿no? sí. Tiene mucho que ver con O el sea, existencialismo, ¿no? ajá, tiene mucha influencia, ¿no? Finalmente, su sentencia fue, sí, ya se habló de Zaratustra, tiene que ver como Sí, una cuestión muy existencialista ahí también, ¿no? Tiene razón como esta poner en cuestión la parte de Dios, ajá. como discurso amo, ¿no? Uh-huh. Pero no deja de hacer un lado que finalmente partimos de una divinidad, ¿no? Y habla de Platón y demás por ahí, también hace una concepción del sabio, de la sabiduría, ¿no? Y volvimos como estos primeros postulados filosóficos, por decirlo de alguna manera, de cómo surge justamente el lenguaje y cómo surge el pensamiento, más allá del conocimiento como lo conocemos ahora, le damos interpretación ahora, sino las ideas. O sea, Sí. la idea a priori del concepto, ¿no? Justamente como antes en esta consenso se dirá que antes existían los consensos para ir Exacto. en búsqueda de la verdad, ¿no? Y entonces se hacía un diálogo y fluía una dialéctica en la cual cada uno de los elementos que conformaban ese consenso pues estaban entrando en una disputa y no porque sea una pelea, ¿no? Sino Claro. en una confluencia continua en movimiento. Pensamiento estaba en Uh-huh. función del movimiento, por eso era dialéctica, ¿no? Porque había una convergencia entre todos los elementos que participaban
ocupaban para llegar a una verdad entre caer como en ciertas contradicciones, pero llevar como más allá de un razonamiento, una lógica Exacto, en la que, ¿no? así es. Entonces me parece que John se centra como en esos principios, ¿no? De alcanzar un saber o a saber dar cuenta de la condición humana. Pero efectivamente, o sea, es que, ¿cómo podríamos pensar la lectura de Jung si no es como una cosmovisión y caería como en estas cuestiones que tú señalas, ¿no? De percibirlo como un chamán, como un Sí. místico, ¿no? Y Como, muchos todavía lo siguen clasificando así, ¿no? Este, porque cabe destacar que pues todas las corrientes psicológicas en sí mismas representan postulados teóricos, ¿no? Como tú bien lo dices, la verdad absoluta pues no existe, ¿no? En psicoanálisis se describe como la verdad verdadera en el paciente, ¿no? Se sí, la determina, otra verdad, la búsqueda de tú mismo. exacto. Sí, y entonces, bueno, Carlos Jung lo que hizo fue acercar o aproximarse eh, a una verdad, ¿no? A través de sus postulados. Y es interesante también de notar, por ejemplo, que él destaca mucho la realidad psíquica y la diferencia de no solamente clasificar el trastorno psicológico, sino también de saber o darle su espacio al paciente, al que sufre, ¿no? Al que está de ese otro lado y que dice, él también lo que ve es real, ¿no? Claro, por eso ahí fue como esa concordancia con Freud y el acercamiento de la lectura del síntoma, Uh -huh. porque él desarrolló contribuciones de la Claro. esquizofrenia, para descartar como en esa parte psiquiátrica, que también o sea, hizo un trabajo, me parece, riguroso y demás, Uh y en -huh. donde compaginó mucho este acercamiento con Freud y el psicoanálisis, de dar una lectura efectivamente del síntoma de los enfermos que hasta ese entonces se trataban como mentales, ¿no? Y de cómo tratar el Y, y, padecimiento. Ajá. y cómo justamente las imágenes de ahí podría tener como mayor valor o significación que le atribuye a estos imaginarios, ¿no? Estas Sí. representaciones, justamente por esta condición de las esquizofrenias, ¿no? Que son Exacto. las ilustraciones y las imágenes como van perturbando Al al sujeto, sujeto. ¿no? Uh -huh. Exacto. Y bueno, pues creo que es un tema bastante interesante. El tiempo se nos ha agotado. Espero que les haya agradado esta introducción, ¿no? A todo lo que es la parte de la psicología analítica o representativa de Carlos Jung, que pues fue un exponente, fue una de las mentes y más brillantes del siglo pasado, ¿no? No por nada pues está dentro de esa clasificación junto con Sigmund Freud y Albert Einstein, ¿no? Entonces, las contribuciones de Jung a la psicología en general conforman lo que hoy es la realidad en la psiquiatría, ¿no? Y en el tratamiento de los trastornos psicológicos. Entonces, bueno, esperemos que les haya agradado y pues si tienen algún interés de algún tema en particular, pues que nos los hagan saber, que le den like, compartan, ¿no? Nosotros hacemos este trabajo de forma gratuita y de forma de todo corazón para compartir un poco conocimiento, dudas o demás, ¿no? Y pues, ¿no? Finalmente nos convoca el deseo, ¿no? Y el deseo hace que estén más siempre en estas Exacto. lecturas. Y bueno, es parte de la formación, ¿no? No solamente el análisis, sino justo el hacer lecturas y el reconocer que también hay cosas en las que uno cojea, ¿no? Bueno, eso implica justamente a la búsqueda constante, ¿no? Bueno, eso es propio de que hay movimiento y eso es lo rico. Finalmente hay muchas cosas que después análisis porque a pesar de todo es como Sí, esta insistencia, ¿no? De estar... sí, claro. Que incluso el mismo Sigmund Freud, ¿no? Rectificaba sus propias teorías. Sí, no hay nada claro, o sea, escrito, ¿no? porque pareciera una contradicción, pero no, finalmente si le apuestas a creer que, o a leer el psicoanálisis como un discurso avo, no habría Ajá, más exacto. escritura al respecto, ¿no? O sea, sería incluso un discurso muerto, pues, porque no habría posibilidad de darle circulación, y no, hay muchas propuestas y muchas cosas
que Ujú. en algún momento determinado nos casemos o solamente estemos en función de ciertos autores, Exacto. condición, ¿no? O sea, que se lean como discursos algo, Sí, sí, ahora sí. sí es en función de cada lector o cada psicoanalista, eso, ¿no? Pero la idea de acá es un discurso que está vivo, ¿no? Y entonces ese es Sí, un punto de exactamente. investigación. Así es, Pero bueno, pues a eso lo dejamos de tarea, ¿no? ahí lo dejamos y Muchas espero gracias, pues Carlos. Sí, les haya gustado esta breve introducción, ¿no? Al pensamiento de Jung y pues porque es algo extensísimo de hablar, ¿no? Y pues te agradezco mucho el tiempo también, Vero, que nos dedicaste y pues estamos en comunicación. sí, no, al contrario, Carlos, siempre que me invitas, pues soy muy agradecida, ¿no? Eh, lectores, ¿no? Siempre insisto con lectores, pero bueno, será porque Sí, eh, porque estamos lo más escucho y se apegados a los leen, libros, ¿no? ¿no? No sé, Sí, ajá, sí, claro, ¿no? Pero bueno, a los que nos siguen, ¿no? A los que nos apoyan con sus likes, ¿no? A los que hacen favor de compartirnos sí, y llegar como a través de los clientes, ¿no? Pues, gracias, muchos saludos. Y pues sí, ¿no? Siempre invitamos a que nos den sus comentarios, a que nos digan que les interesa al respecto de saber, ¿no? Y vayamos tejiendo finalmente discurso, ¿no? Y darle circularidad a él. claro. Pues saludos a los que nos ven en Colombia, Argentina, España, París un poquito, también nos ven por allá. Gracias a todos y pues no se pierdan próximamente una entrevista con el doctor José Antonio Rangel, especialista en psicoanálisis. El tema que vamos a tratar en la entrevista es tres respuestas que te sorprenderán sobre el enamoramiento, ¿no? Órale. Ajá. No, pues sí, eso es interesante. Yo no lo voy a perder porque sí quiero respuestas al respecto, ¿eh? Sí, Sí me muy interesan interesante. las respuestas. Y pues vamos a estar Muy regalando bien, también libros, ¿no? De late. de acuerdo, sí. Sí, que también por ahí participamos en algunos textos. Exacto, que somos Ujú. coautores. Pues te agradezco mucho, nos estamos en comunicación.